Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Bueno, yo comparto muchísimo lo que ha manifestado doña Paulina, porque los antecedentes se miran también de acuerdo con las personas que están actuando en estos momentos. Indudablemente que nos estamos apartando bastante del correísmo, a donde se imponía la justicia desde el más alto nivel y no se impartía como debería de impartirse. Pero actualmente nos estamos enfrascando, es verdad, en los casos muy emblemáticos, muy conocidos, pero no se está ahí impartiendo justicia. Y lo digo ¿por qué? Porque desafortunadamente para mi concepto, respetando el concepto de los demás, muchas personas que están en el actual Consejo de la Judicatura pertenecen desafortunadamente a un sector político y eso es malo. ¿Incluye a Vizueta? No lo estoy incluyendo a Vizueta porque él no creo que haya pertenecido al Partido Social Cristiano, pero dos figuras que están allí en el Consejo de la Judicatura sí han pertenecido al Partido Social Cristiano. Entonces, cuando la justicia no es independiente, sino que es dependiente de un sector político, entonces no estamos hablando de imparcialidad. Porque efectivamente en este momento nos estamos enfrascando en los problemas de Correa vinculados con los delitos más notorios, como es el caso Balda, como es el caso Gabela, pero no estamos olvidando, por ejemplo, de Fausto Valdivieso. Entonces, eso no me inspira demasiada confiabilidad, porque en cambio no se está persiguiendo la ruta del dinero en el caso del Correato, que es una de las cosas muy graves, porque se dice que han habido enormes especulados, enormes sobreprecios, pero ¿a dónde están? Se ha hecho una auditoría, una fiscalización completa de todos esos temas, o han quedado un poco archivados para referirnos solamente a los casos emblemáticos de los delitos comunes. Eso no me inspira mucha confianza, repito, dado el origen también de muchos de los miembros del Consejo de la Judicatura que no son independientes. Y una cosa más todavía, que veo un poco grave yo. Pienso que para ser miembro del Consejo de la Judicatura habría que estar en las dos vertientes. Había que estar en el libre ejercicio profesional y también en el ejercicio de la judicatura, para conocer los dos sectores que tiene la función judicial. Pero los señores, muchos de los señores que están en el Consejo de la Judicatura ni han ejercido la profesión, o la han ejercido muy tangencialmente, y peor, han ejercido la judicatura. Entonces no me inspira mucha confianza eso, sumado a que pertenecen a un partido político. Entonces pienso que ojalá me equivoque y no estemos otra vez en algo de lo mismo, es decir, que perdimos el correísmo en la administración de justicia, pero caemos en otro sector político. Ojalá esté yo totalmente equivocado. Tengo la esperanza de que en el caso Balda, en el caso Gabela, se llegue hasta las consecuencias finales para establecer realmente la responsabilidad, caiga quien caiga. Pero lo que yo noto es que desde las más altas esferas de la administración de justicia
no hay una orientación muy clara para que el pueblo ecuatoriano tenga confiabilidad en la administración de justicia. Ojalá no se envuelvan en dimes y diretes, en cuestiones circunstanciales y no de fondo, y se llegue realmente a que la justicia brille. No nos envolvamos en declaraciones por aquí, declaraciones por allá, actuaciones judiciales por aquí, actuaciones judiciales por allá, y quedemos en la nada o quedemos esperando que venga otro escándalo para que tape el anterior. Ojalá se ajusten los pantalones, pero el problema es que la administración de justicia tiene a los mismos elementos que tuvo el correísmo o el correato. Yo no veo cambios porque no se han cambiado las estructuras de la función judicial. Sigue lo mismo de lo mismo. Siguen los mismos fiscales, siguen los mismos jueces. No se ha revisado realmente la actuación de los jueces, porque la actuación que se fían es solamente en la producción. Si un juez ha hecho muchas sentencias, ha dictado muchos autos, entonces es un gran juez. No es así, no es así. Lo esencial es que los jueces y los fiscales actúen en derecho, actúen sin parcialidad y sin favoritismo hacia nadie, que sean severos en la administración de justicia, porque el pueblo ecuatoriano está deseoso de que algún momento la justicia sea igual para todos. Doctora, siga, doctor. Un país no progresa, no mejora si no tiene una administración de justicia independiente, creíble, aceptable. ¿Quién va a venir del extranjero o de la parte nacional a invertir? A invertir con una administración de justicia dudosa, por lo menos. Así es. Entonces, los actuales señores que tienen en su mano la administración de justicia, que son provisionales, que eso es otra de las cosas malas que tiene el país, son provisionales solamente, le van a dar la confiabilidad, le están dando la confiabilidad suficiente para que la inversión extranjera, para que la inversión nacional y para que el pueblo ecuatoriano acaricie lo bondadoso que es una justicia imparcial, severa, eficaz y próxima. Bueno, en este momento no puedo saberlo. La justicia lo requiere. En este momento, a diferencia de lo que ocurría en el gobierno pasado, existe autonomía de las funciones. El presidente de la República no pone a dedo a los funcionarios de las otros poderes del Estado, ni tampoco les llama por teléfono para dictarle las sentencias. Eso ha cambiado y ha cambiado radical y sustancialmente. Ahora cada función ejerce su tarea de manera independiente y de manera autónoma. ¿Pero cree, presidente, que el señor Correa pedirá asilo político en Bélgica? Bueno, entiendo que es su derecho, él puede hacerlo, y es derecho también de Bélgica el concederlo, ¿no? Es un derecho, poco puedo saber, yo no estoy en la cabeza de él, pero claro, es una alternativa que pide. Él manifestó, y tal vez no le gustó mucho la idea, de que dejaba una mesa servida. Una mesa servida, yo entiendo que es la mesa servida como esta, pues que solo falta alguien que la coma, nada más. Pues no, señor, se llevaron hasta la mesa. Se llevaron hasta la mesa. El índice de corrupción es inmenso. Ya resulta que linda hasta en el hastío el conversar con los señores ministros y secretarios y que te comenten todos los actos de corrupción que ha habido en el gobierno anterior. Yo a los señores ministros les sé decir que en lo que respecta a la corrupción, ni una sola, porque cuando se pasa una, se pasan todas, y eso es lo que ocurrió en el gobierno pasado.
lo que vemos es que incluso el actual presidente habla que no hay día en que los ministros no le hagan saber de casos de corrupción. Y ahí viene nuevamente la pregunta de todos los ecuatorianos. ¿Dónde están los procesos penales que se corresponden a esta gran cantidad de corrupción que han encontrado? Denos unos 5 ejemplos de procesos gigantes, descuidados o de adrede enterrados en algún cajón del olvido, ¿cómo decirlo más? Sí, mire, esta situación de que, también tomando las palabras del actual presidente de la mesa servida, yo la veo desde el punto de vista de la justicia, es que se supieron blindar desde la norma. Cuando aprobaron el Código Orgánico Integral Penal, bien sabían que los actos de corrupción en su modalidad expresiva más clara, que es dar contratos vulnerando la normativa, lo quitaron del peculado, para ponerlo en tráfico de influencias que va a tener una prescripción de apenas 5 años. Desde ahí viene la perversidad del sistema. Luego, asumiendo, ya en peculado, en enriquecimiento ilícito, que se debe contar primero con un informe previo de Contraloría, cosa que también lo pusieron en la norma, pues bien, ahora, hoy por hoy, ya tiene usted informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que siguen sin caminar. Entonces, me parece, no sé si muy lindo el discurso que hacen nuestras altas autoridades, pero en los hechos no vemos resultados. Dígame usted, ¿hay un camino claro para la reparación integral al Ecuador de todo el dinero que han abusado? No. Es más, exfiscales generales han pasado y han dicho que era muy difícil ya recuperar el dinero de la corrupción, que no había forma, que no tenían una ruta clara de cómo conseguirlo eso. Sí da pena escuchar eso porque sí hay mecanismos y bastante claros. Pero no hay instrumentos. Más allá de instrumentos, no sé si haya los conocimientos y la voluntad, no por el presidente ni sus ministros, sino de los operadores de la justicia. Voluntad si está refiriendo el presidente Moreno de que ni uno más dice? Bueno, pero es que el presidente Moreno no es juez. ¿Qué hacemos con los anteriores? O sea, es que le digo... Usted lo que le insisten es presidente. ¿Qué hacemos con lo anterior? Yo no tanto le insisto al presidente Moreno, porque así como él recalca que ahora las funciones son autónomas, me imagino que lo que quiso decir es independientes, el Ejecutivo no tiene por qué pronunciarse acerca de lo que debe hacer la justicia. Caso contrario, volvemos a caer en el mismo esquema. No en vano, mire el círculo vicioso que muchos ciudadanos que claman por justicia piensan que tienen que comparecer donde el presidente Moreno para que el presidente Moreno haga algo, cuando no es así. La justicia es administrada por jueces, tribunales, fiscales. Pero usted me deja pensando en que la justicia debe ser... ¿autónoma o independiente? Independiente. Autónoma. ¿Cuál es la diferencia? Perdone. La autonomía es una palabra que tiene que ver que se basta a sí mismo, mientras que la independencia quiere decir que es un órgano que forma parte del Estado, pero que no se sujeta para sus decisiones a las otras funciones. Entonces, si seguimos apelando a que el presidente marque la ruta de cómo se va a llevar la justicia, me permiten decir, será que ya no es antes la llamada, sino que ahora lo que diga el presidente. Y esto va de la mano también con lo que estábamos reflexionando antes del Consejo de la Judicatura. Más allá de que tengan o no un hilo conductual ideológico y vinculado a un partido político, sí es interesante lo que ha dicho el doctor Bisuete, que ahora lo que van a querer es dejar autoridades, jueces, fiscales, a través de evaluaciones transparentes. Y aquí una vez más, a través de esta afirmación, el discurso me lleva, ¿cómo van a ser esas evaluaciones? Porque si van a seguir cayendo en el esquema que solo revisan títulos o formación académica sin un debido contraste y que sí se lo puede hacer de forma objetiva de lo que es la ética pública, ¿cómo los futuros funcionarios pueden afrontar dilemas éticos para saber que tenemos gente con calidad, gente con vocación de servicio? Caso contrario, una vez más llegaremos a que la justicia se mida en meras estadísticas, en meros discursos, e insisto, en esta mediatización de centrarnos en 2 o 3 causas actualmente y que la gente piense que por esas 3 causas se administra justicia, cuando justicia le están esperando millones de ecuatorianos que están litigando ante los tribunales. Doctor, el gran problema de la justicia ha sido la forma de elección de los jueces. Antes lo elegía el Congreso Nacional. El doctor Solórzano fue beneficiado con ese nombramiento, que lo que hacían era
los partidos políticos en el año 97, en anteriores años, hicieron listas de juristas y en los que no todos los juristas de calidad estuvieron nombrados. Esa forma de elección se cuestionó y se estableció otra forma, que fue la forma del 97, que fue la última vez que tenía que nombrar el Congreso Nacional y pasar a ser que la propia Corte Suprema, bajo sus propios organismos, sea el sistema de cooptación. Pero igual ese sistema no les convenció a los políticos y cambiaron ahora a la elección del Consejo Nacional. ¿Qué buscaban con tanto cambio? A ver, yo lo que entiendo buscaban era despolitizar la justicia. Pero creo yo que, como siempre sostengo, es mientras haya interés, cuando yo estuve una vez aquí, siempre dije el poder político siempre necesita de la justicia para cerrar sus intereses de poder. ¿Qué significa esto? Si yo dejo que la justicia camine independientemente, me va a afectar en mis decisiones de poder. Los actos administrativos, los contratos, las cuestiones de corrupción no están controlables. Entonces, siempre, es decir, si usted ve en el año... O sea, ¿se legisla para la impunidad? Es que si usted ve la Corte Suprema, por ejemplo, si nosotros solo hemos ido cambiando de dueño nada más. Es decir, ¿qué significa esto? Antes era el dueño de la justicia durante más de 30 años, y por eso el doctor Solórzano tuvo que salir, era León Febres Cordero. León Febres Cordero en todos esos 30 años manejó la sala penal, ¿no? La Corte Constitucional, y es decir, no teníamos justicia, sino intereses, como decía el doctor Solórzano, intereses de un partido político. Después cambiamos a otro dueño. ¿Cuál era? Rafael Correa. Es decir, la justicia siempre ha estado sometida y no debemos olvidarnos de eso. Pero quienes liberan a la justicia es justamente los jueces. Pero en los jueces, ¿en qué sentido? No dejándose llamar, porque ahí viene la cuestión ética, la cuestión de que yo no dependo del nombramiento de nadie, y si alguien me designó en el momento que yo me posesiono de juez, nadie puede influir en mí sobre las decisiones de justicia. Cuando uno ve... fueron dos socialcristianos de renombre los que ordenaban y llamaban a los jueces a las salas por coincidencia de militancia social cristiana. Así es. Porque eso fue incluso el gatito de Correa. Es que así pasaba. Porque era parte de... Si nosotros sabemos, era el ingeniero Javier Neira, que era... no. Eso en la época de Febres Cordero, dice usted. Ahora, en el asunto eso es lo que quiero explicar y quiero que en el contexto se me entienda. Entonces, claro, ¿cuál es el gran problema? En la Constitución del año 97... nos deja huérfanos sin conocer el otro en el turno de Correa. Eso ya no sé. ¿Quién es el que manejaba los teléfonos desde el Palacio Presidencial? Bueno, usted ya era más evidente que usted lo conoce. Y bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué pasó en la Constitución del 97? Se designa y se crea el Consejo de la Judicatura. Este Consejo de la Judicatura estaba sometido a la Corte Suprema. ¿Sí? A la Corte Suprema. Solo hacía ¿qué? Solo hacía los concursos, pero le ponía a consideración la lista de los elegibles. Pero en la Constitución del 2008 se transforma y el Consejo de la Judicatura elige a los jueces nacionales. Entonces, ahí viene el inconveniente. Ese es el punto que yo quería aclarar para dejar claro. Ahora, en cuanto a la pregunta que usted me hace del doctor Juan Bisueta, ¿qué pasa en este momento? La jueza de Guayaquil, de San Borondón, a mí lo que me preocupa de la actuación de la jueza y de la fiscalía fundamentalmente, es que revoca la prisión preventiva. Pero para revocar la prisión preventiva, usted tiene cuatro condiciones. Una, que se haya caducado la prisión preventiva; otra, que haya sobreseído; otra, que se haya declarado la nulidad. Y la más importante, que es la que yo creo que se sustentó, es que se desvanecieron los elementos de convicción, ¿sí? Que se ordenaron. Entonces, esa es la preocupación. A ver, las tres condiciones anteriores que nombré no
Pero se desvanecieron con billete, pues. No, porque aquí mencionaron. A ver, no podría decir eso. Cantidad de invitados. A ver, sí, no, yo no puedo mencionaron que le han pagado a esa jueza, que se ve claramente que le pagan a la jueza para tomar esa decisión. A ver, entonces ahí la preocupación de la doctora Diana Salazar, ¿cuál es? De la doctora Diana Salazar es justamente que el rato que le mandan, revoca la prisión, la doctora en el que dicta una medida alternativa, no se llama sustitución, porque, claro, pero utiliza la figura del artículo 536 del Código Orgánico Electoral Penal que dice, se sustituirá la prisión preventiva. Pero no se puede, ¿por qué? Porque es un delito, como más o menos son $150,000, está con una pena de 10 a 13 años. En ese artículo se dice que no se puede sustituir por un delito mayor de 5 años. Entonces, esa es la preocupación de la doctora Diana Salazar y por eso le hace una llamada al presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente del Consejo de la Judicatura, dentro de sus competencias, y por eso afirma el doctor Vizueta, dice, dentro de sus competencias lo puede hacer, porque esta figura de la suspensión o de la medida cautelar de suspensión está puesta desde el año 98, no es reciente, no es puesta por el Código Orgánico actual. Está desde el 98, cuando los presidentes de la Corte Suprema, que eran los presidentes natos del Consejo de la Judicatura, lo hacían, el doctor Armando Bermeo, el doctor Jaime Velasco, todos los hacían. Es decir, esta figura no es nueva, no es que es... ahora, que a veces se abusa, pues, exactamente, ahí sí, ese es lo que hay que criticar. Pero en ese momento es ¿Para qué la crearon? Pensando mal. Lo que dice el doctor Vizueta. El doctor Vizueta justamente dice, se crea justamente para separar al juez, es una medida cautelar de suspensión, decirle, a ver, usted no siga conociendo la causa, ¿sí? Y hagamos esto. Por delicadeza. Por delicadeza, claro, por delicadeza. Ahora, si nosotros lo usamos perversamente, claro, la figura puede caer en corrupción, ¿no? Entonces, desde esa visión, el doctor Vizueta, claro, trata de justificar una medida en un caso que ya 2 semanas antes, acuérdese Gonzalo, ya le sustituyeron la prisión preventiva en el caso de peculado. Pero lo que hay que caer en cuenta, Gonzalo, nosotros los que nos dedicamos al campo penal, cuando vemos esas medidas y una semana dictan eso, y que el fiscal salga y diga, es que nosotros le dejamos a la decisión del juez, es decir, no se opuso, ya nos crea suspicacias, ¿no? Y después de 2 semanas viene el otro, es decir, esto ya estuvo para el ministro del presidente Moreno, que es este señor, ¿cómo se llama? El exministro Espinel, Iván Espinel, ya estaba fabricado el camino para sacarlo de la cárcel. Ahí yo me pregunto, y digo, y ahí viene la preocupación de Paulina en la primera intervención. Hay jueces que ingresaron bajo el sistema del doctor Yalc, ¿no? En base a cuestiones que no están muy claros los concursos. Hay jueces que se merecen haber llegado, porque se rompieron el tablero, pero hay otros jueces que fueron conducidos en un concurso a que ganen y entren para beneficiar el poder del doctor Yalc. Es que sacaban 110 puntos. Claro, los que sacaban 35 sobre 35 siendo todólogos, ¿no? Porque yo creo que ningún abogado puede llegar a dominar todas las materias. Y es decir, no tienen ni rubor de decir, saqué 35 sobre 35 cuando solo se dedicaron a derecho administrativo, sin haber practicado penal, civil, constitucional. Y sacan 35. A ver, vamos primero con la ley de extinción de dominio. No es nada nuevo, no es ninguna novedad que nos han traído las autoridades actuales, porque ya hubo un proyecto de ley de extinción de dominio que fue presentada en la época en la que Washington Pesantes era fiscal general. O sea, estamos hablando ya muchos años, claro. Sin embargo, siempre encontró... ¿Y le apoyó el Carlitos Poli? La verdad es que cuando fue presentada fue a la Asamblea Nacional, no se la trató, pero partía del mismo esquema. De que cuando Paulina, hay que recordar esto. Álvaro Román. Discúlpeme que les interrumpa, claro. para dar mayores elementos. Agilidad, además. Y además, a ver, ¿qué contenía esa ley? María Paula Romo era presidenta de la Comisión de Justicia, pero
el asunto era gravísimo porque... ¿En la asamblea? En la asamblea. En la de... En la de la... En la convencional. Sí, aquí en Quito. Aquí en Quito, ya. Entonces, él era presidente de la Comisión de Justicia y justamente la ley esa del doctor Pesantes era que el fiscal declare la extinción de dominio. Eso era lo grave, ¿no? Entonces no era un juez. Entonces, por eso María Paula se opuso, ¿no? Ese era el datito que quería dar. Sí, y más que todo, también encontró mucha crítica, y yo la encontré fundada, en el que nosotros tenemos un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia. Y mientras no se establezca que una persona fue responsable de un delito, usted no podría entrar a sancionar. Sin embargo, también se hizo notar que tanto en el ex Código de Procedimiento Penal como en el actual COIP, sí tenemos las que se llaman medidas cautelares sobre bienes. Es decir, sí se puede al día de hoy a alguien que le están procesando por corrupción retenerle los bienes, incautarle, congelarles las cuentas. Claro que se puede, pero usted ve, y así lo iniciamos la entrevista de esta mañana, no les da la gana a los fiscales pedirla ni a los jueces dictarla. Entonces, ¿a qué llegamos? El Ecuador no tiene problema de falta de leyes, porque leyes tenemos. ¿En base a qué disposiciones podríamos hacerlo? Le preguntan ellos. Del 549. A partir del 549 del COIP, así como les encanta ahora hablar de las prisiones preventivas y creen que porque han dictado una prisión preventiva y están haciendo justicia, ¿por qué no piden también medidas cautelares sobre bienes? Por ejemplo, en el caso Balda, ¿por qué el señor fiscal general, a la par que hizo su pedido y luego lo dictó la doctora Daniela Camacho, ¿por qué no se centraron también en los bienes de los procesados? O sea, ahí viene mi pregunta. Leyes tenemos, pero no hay una aplicación adecuada, ni tampoco una aplicación que podemos decir es equitativa para todos. Y ahí podemos aterrizar en lo que también hemos estado hablando, de la sustitución de la prisión preventiva en el caso del lavado de activos del exministro Spinel. Insisto, nadie cuestiona la potestad que tiene el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso nadie la cuestiona. Lo que sí llama la atención es que en otro tipo de procesos en donde nos hemos permitido proponer quejas, que también son casos urgentes, que también han evidenciado que puede haber jueces que están mal utilizando su poder porque están yéndose contra leyes, sí nos llamó la atención acá la rapidez en la que se resolvió. Pero más allá de eso, hoy el doctor Román nos ha dicho, a mí me acabo de enterar, que al parecer el presidente del Consejo de la Judicatura actuó prontamente porque la directora de la Unidad de Análisis Financiero la había llamado. Yo no pensé que había sido una llamada, pensé que había sido una queja escrita. Y sé también que hay notas de prensa en donde dicen la decisión o la impugnación o el hacerle saber al presidente del Consejo que había ocurrido esto había sido previa a la hora en la cual se tomó la decisión de la suspensión de la jueza. Ojo, jueza a la cual no defiendo, ni mucho menos defiendo al señor Spinel, o sea, en lo absoluto. Pero a lo que vamos nuevamente, sea en los juicios como tales o la potestad disciplinaria que estamos viendo, ¿por qué solo en ciertos casos se ejecutan ciertos poderes y en nosotros no? Yo quisiera saber si el nuevo Consejo de la Judicatura, que está ahora en transición, ha podido hacer una tabulación correcta de todas las quejas que hemos propuesto en contra de jueces y fiscales que claramente no tienen ni idea, primero, de lo que hacen y segundo, han abusado de sus potestades. Casos igual urgentes. No lo hay, no hay respuesta. Se lo digo en un caso concreto que yo lo llevo. He tenido que ir a preguntar qué fue la queja que propuse, qué fue. No, tiene que esperar, tienen que mandar al presidente de la Corte Provincial y me siguen dando vueltas. Entonces, el usuario que siente que necesita algún padrino o alguna voz fuerte para que su caso sea tomado en cuenta. Ese es el mensaje gravísimo que se está dando a la ciudadanía, porque se sigue ahondando en desconfianza, en saber si mi caso no es públicamente notorio. Hoy por hoy se lo mediatiza constantemente, mi caso no va a ser tratado. Y eso es injusto.